Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a esta charla. La idea con este espacio es recorrer durante media hora aproximadamente las normas más relevantes que tienen que ver con la regularización de pagos anticipados y el seguimiento que establece el Banco Central. Mi nombre es Roberto Fernández, tengo a cargo el área de operaciones de comercio exterior de Banco Galicia. Nos va a estar acompañando Pablo Andrade, que es el especialista en todo lo que tiene que ver con seguimientos del banco. Y es un tema súper importante para nosotros. Es un tema que genera algo así como el 40% de las consultas totales que el banco recibe por cuestiones vinculadas con norma cambiaria. Es un tema muy importante que está alcanzado por el régimen penal cambiario. La realidad es que nosotros lo que queremos es ayudarlos a que a partir de la prolijidad en los registros y el aporte al banco de la documentación necesaria, todo fluya de la mejor manera. Es un tema que además últimamente tiene mucha relevancia, fundamentalmente porque se establecieron algunos cupos en las últimas comunicaciones y tener esto al día hace que ese cupo se vea liberado y eso sea positivo para poder seguir haciendo pagos al exterior. Por último, comentarles, después un poco más adelante se los voy a recordar, sobre el final hay una encuesta que nos ayuda para poder mejorar este tipo de espacios en el futuro. Y en esa encuesta, si ustedes quieren, pueden proponernos hacer algunos espacios que sean más de detalle sobre este tema para focalizar en temas más específicos que tengan en sus compañías. Así que, dicho esto, le vamos a dar el pase a Pablo Andrade, que es nuestro especialista. Hola Pablo, ¿cómo andás? Buen día. ¿Cómo andás, Robert? Bueno, me presento, soy Pablo Andrade, soy parte del equipo de seguimientos de Banco Galicia y la idea es un poco ir comentando en qué se trata este universo de seguimientos que a partir de los controles cambiarios que fueron yendo pasa a tener mucha relevancia y quizás en la gente, en las empresas que no están en el día a día de esto, puede generar muchas dudas. Para empezar, me parece importante primero explicar cuando recibimos alguna alerta o algo sobre un MCD, qué es un MCD y cómo está conformado. Cada vez que el banco realiza el pago de una operación sin registro aduanero, que sería el despacho, se conforma un MCD que está compuesto por la fecha de liquidación, el banco que la liquidó y un número secuencial. Estos dos datos juntos son únicos en el mercado y para el Banco Central es la operación a la cual se hace seguimiento. ¿Cuáles son las operaciones alcanzadas por estos MCD? Son todas aquellas que al momento del pago el cliente se compromete a presentar el despacho de importación dentro de un plazo determinado. Esos plazos determinados están determinados, como bien dice, el código de concepto por el cual se abona. Todo código de concepto tiene el compromiso de presentar dentro de los 90 días, salvo aquellos bienes que se pagan como bienes de capital, que tienen un plazo mayor que son de 270 días y se pagan bajo el código B12. Muchas veces parece que la operación se realiza el pago y se termina. No es así. Tenemos un compromiso de presentar esta documentación de nacionalización de la mercadería con posterioridad al pago, antes de que venza este plazo. Ahí pasamos. Para empezar, primero está bueno saber que todos los MCD pagados por Banco Galicia hoy se encuentran en la página, tanto los recién pagados como los próximos a vencer, y están llegando alertas de vencimientos. Y el incumplimiento de estas regularizaciones está alcanzada por el régimen penal cambiario. Cuando está alcanzado, al momento del pago se firman todas las declaraciones juradas, las cuales nos comprometemos a presentar esta documentación dentro de los 90 días realizado el pago. Por ende, está bueno saber que no termina la operatoria al momento de nacionalizar la mercadería, sino que el compromiso de presentar la documentación es importante. En Office Banking podemos ver todas las demoras. Eso también es bueno saber que al momento de realizar un pago estamos
estamos atentos de que ningún banco de plaza se presente demora, lo cual nos va a permitir acceder con el código B05. Cambiamos. Y ahora vamos a ver un poco qué documentación hay que presentar para regularizar estos pagos anticipados. Una es la carta de aplicación, tiene que estar firmada y todo completa, indicando el despacho de importación y el monto por el cual se está regularizando el pago. La misma tiene que estar acompañada por la factura y el documento de transporte que están declarados en el despacho de importación que se va a aplicar. Es importante, esto está detallado en información complementaria en el despacho. ¿Cuál es el número de factura? Independientemente de que sea el mismo proveedor, hay una factura específica con la cual se retiró la mercadería de aduana, y esto es lo que nos permite a nosotros saber que corresponde. Y todo despacho anterior al 1 de noviembre que sea utilizado en una operación, al poder haber sido utilizado en ese momento en cualquier banco de plaza, es importante que se presente una declaración jurada indicando cuál es el saldo pendiente, ya que como entidad de seguimiento, hasta esa fecha no podríamos haber hecho un seguimiento. Acá hay algunas operatorias con despachos que me parece importante detallar, que son, por ejemplo, aquellos que sí o sí se necesita la presentación física de la documentación por una cuestión de que no están bajo seguimiento en lo que es el régimen CEPA-IMPO. Entonces puede ser utilizado en cualquier banco de plaza y el banco que lo utilice necesita intervenir. Aquellos despachos que tienen la sigla PI, que son particular importación, muy utilizados en lo que es la importación de medicamentos o de algunos productos en particular, no están en el sistema y es necesario la presentación física para que el banco pueda hacer uso de ese despacho. Otro de los despachos que se necesita el físico es cuando se realiza el acceso al mercado a través de el ZFE, el egreso de zona franca. Este documento tampoco está en seguimiento de sistemas y es importante contar con el físico. Ahí, Pablo, sí. Ahí, Pablo, me gustaría hacerte una pregunta que puede resultar de valor para los clientes. Y es la siguiente. Nosotros más o menos recibimos unos 400 pedidos de aplicación diarios en el banco. Y de ahí debes tener buena casuística respecto a cuáles son las cosas que más tiene que tener en cuenta un cliente, por ahí los errores más frecuentes. Digo, hay un margen de error respecto de una normativa que es bastante compleja. En consecuencia, este tipo de espacios ayudan a que eso fluya un poco mejor, pero aún así estaría bueno si nos podés señalar 3, 4 cosas que vos digas, che, esto es importante tenerlo en cuenta al momento de hacer la presentación. No puede faltar tal o cual cosa. Digo. Los mayores errores que se encuentran son en la presentación de una factura que, si bien es del mismo proveedor, no es la declarada al momento de nacionalizar la mercadería. Y muchas veces se solicita aplicar despachos por montos superiores al monto que posee el despacho. Acá hay 2 puntos importantes para detallar. Uno es el Incoterm que tiene este despacho para saber qué monto se puede aplicar, si contempla la condición de venta, solo el FOB, flete o seguro. Y otro es que muchas veces al momento de realizar la nacionalización de la mercadería se tienen en cuenta los ajustes a incluir. Estos ajustes a incluir son computables al momento de la aplicación, pero es muy importante que se presenten los físicos para que podamos contemplar esta documentación. Eso es porque vos no tenés la información que te baja el Banco Central. Esa información, como se genera con posterioridad a la nacionalización de la mercadería, no está en los sistemas. Entonces no es posible saber qué montos se contemplan en esas situaciones. Okay, otra situación que está pasando mucho es de empresas que realizan pagos anticipados al exterior y la nacionalización de la mercadería se hace por otra empresa. ¿Qué es lo que pasa acá? Hubo una venta local mientras la mercadería está viniendo en viaje. Acá es importante contar con 2 documentos para demostrar esto, que es la factura de venta local entre la persona que realizó el pago
y hay quien va a nacionalizar efectivamente la mercadería y la transferencia de dominio. La transferencia de dominio se puede demostrar con dos documentos. Uno, hay un registro aduanero que indica la transferencia de dominio del despacho y las personas intervinientes, o bien se puede presentar el BL endosado por las dos partes que realizaron la operatoria. Y siempre que la operación se haya nacionalizado con Courier, es importante también presentar una declaración jurada, que nos exige la norma, en la cual el importador se compromete solamente a utilizar en esta operación de Banco Galicia, tanto en esa operación de Banco Galicia como en cualquier otra operación de Banco de Plaza, ese guía Courier, ya que las guías Courier no están en sistemas como sí están los despachos. Okay. Muchas gracias, Pablo. Pasamos. Ahora, como comentábamos, tenemos un plazo determinado para demostrar la nacionalización de la mercadería, pero puede pasar que al momento del vencimiento del MCD esta mercadería no se encuentre nacionalizada. Acá es importante saber que la norma nos acompaña y que siempre que la demora se haya generado con posterioridad al pago y por una causa ajena a la voluntad del importador, el banco tiene la posibilidad de extender ese plazo hasta 365 días desde la fecha de pago. Acá es importante, uno de los ejemplos más comunes que tuvimos últimamente fue en los últimos tiempos con el incumplimiento por parte del proveedor, con demoras por parte del proveedor por cuestiones de logística a través de la pandemia que hoy estamos viviendo. Ahí es importante que se presente la declaración jurada indicando los motivos y toda la documentación de respaldo que demuestre esto, sean mails intercambiados con el proveedor, cartas del proveedor, toda documentación que demuestre la veracidad del motivo por el cual estamos otorgando la prórroga. Ahí, Pablo, te quisiera hacer una pregunta, porque las prórrogas, hay algunas preguntas que después vamos a venir más en detalle en el espacio de preguntas, pero hay como dos formas de extender el plazo de vencimiento. ¿Querés contarnos un poco eso? Digo, cuando el importador sabe después del pago o sabe antes del pago. Digo, esto que contaste digo, esa distinción me parece que está buena hacerla. Claramente, como les comentaba, siempre que la demora se genere con posterioridad al pago, el banco puede otorgar esa prórroga. De saber que dentro de ese plazo no se va a poder nacionalizar la mercadería, el pedido de prórroga debe ser solicitado con anterioridad a realizar el pago, ya que tiene que ser autorizado previamente por el Banco Central. Acá es uno de los casos que tuvimos. Una empresa demostró que era imposible producir los bienes que pagaba dentro de esos plazos. El Banco Central se hizo la presentación, lo acompañamos en la presentación, y esa empresa, a partir de que realiza los pagos, tiene un plazo especial para estas prórrogas, para el cumplimiento de estos pagos anticipados. Y pasados los 365 días, si continúa la demora, nuevamente hay que elevar una consulta al central. Como banco solo podemos otorgar hasta 365 días con la documentación. Mayor a ese plazo es necesario que el Banco Central nos autorice esa extensión de plazo. Okay. Muchas veces lo que pasa es que quedan pequeños saldos en los pagos pendientes de regularizar, que no se cuenta con la documentación aduanera. Ahí me parece también importante detallar que siempre se puede regularizar eso. El Banco Central lo que norma es que se pueden regularizar operaciones hasta $10.000 por año calendario de pago. Quiere decir que si hoy vengo a regularizar operaciones del 2019, ese cupo ocupa para las operaciones del 2019 y no para la fecha de aplicación. Esto aplica mucho cuando se realiza el pago en una moneda y se nacionaliza en otra. La brecha entre el tipo de pase tomado, hay veces que deja saldos pendientes y eso se puede regularizar. Y lo importante saber es que esta declaración jurada o esta aplicación cuenta para todos los bancos de plaza. Si bien nosotros vamos a hacer un control y verificar que no se exceda este saldo, que esté este cupo dentro del año, una vez aplicado, si fue utilizado en otro banco, el central nos informa que no es posible utilizar esta posibilidad.
Y otra de las posibilidades que puede pasar y que está pasando frecuentemente es que el proveedor devuelve los fondos por cuestiones de no llegar con la producción. Acá son 3 puntos muy importantes a tener en cuenta. Uno es que una vez disponibilizados los fondos, esos fondos tienen que ser liquidados dentro de los 5 días en el mercado. Y después la forma de liquidarla es siempre bajo el mismo código con el cual se realizó el pago original. Al principio de la presentación comentábamos que cuando se hace un pago se genera un MCD. Acá es importante saber que cuando vuelven los fondos, esa acreditación es informada contra ese MCD. La regularización de ese MCD va contra esa liquidación de fondos. Por ende es importante liquidar los fondos bajo el mismo código de concepto. Si yo pago un anticipo y me devuelven los fondos, tengo que liquidarlo con el código B05, que es con el código que yo accedí al mercado al momento de salir. También es importante que se presente y se indique cuál es el pago al cual se hace la devolución. Al momento de devolver los fondos, el banco lo disponibiliza sin saber a qué corresponden, bajo un número de operación, independientemente de la operación a la cual se hizo el pago original. Y otras cosas que pueden llegar a pasar en la operatoria diaria, que sería el otro slide, Robert, es mercadería siniestrada. Nos han pasado casos en los que, viniendo el buque, el container cae al agua, incumplimiento por parte del proveedor, en el cual el proveedor no hace acuse de recibo de los fondos recibidos y no envía la mercadería y empieza un trámite que en el cual esos 90 días sabemos que no van a ser cumplidos. Y ha pasado también insolvencia en parte del proveedor. En el caso de la pandemia, empresas que quebraron y no pueden cumplir con sus obligaciones de envío de mercadería, y controles cambiarios en países, controles cambiarios como el nuestro en países del exterior, que le imposibilitan a cumplir el envío de mercadería en los plazos estipulados. Acá lo que queremos detallar, me parece entrar en el detalle de qué presentar o cómo presentar la documentación, no nos parece adecuado porque no es una situación habitual en la cual quizás cuando ocurra ya se hayan olvidado de lo que hablamos. Sí, lo que nos parece importante destacar es que hay un abanico de posibilidades que puede pasar en el transcurso de la operatoria, ya sea en una situación ordinaria como extraordinaria, que eso está normado, que el Banco Central contempla esas situaciones y que nosotros, Banco Galicia, queremos acompañarlos a ustedes en ese proceso que seguramente al ser extraordinario va a costar un poco más. Acá me parece importante, que es el siguiente slide, Robert, destacar que estamos pasando un proceso de transformación en el cual hoy hicimos acuse de recibo de algunas cosas que nos comentaban, de que era engorroso hoy sacar turnos, llevar la documentación a la sucursal y presentar la documentación. Y nos parece importante destacar que hoy se encuentra en Office Banking la posibilidad de subir esta documentación para regularizar operaciones. Ahí, a través del link de Office Banking, entrando por comercio exterior, seguimiento de importación, se va a recibir la documentación y se va a estar procesando de la misma manera. Acá lo que ganamos es incomodidad del cliente en ir a presentar a la sucursal, intermediarios que demoran un poco el tiempo de proceso de esa operatoria. Y para ir repasando un poco y quizás quedar el caminito feliz de lo que es la operación, que es el siguiente slide. Una vez que realizamos el pago, se genera un registro aduanero. Este MCD es el que va a generar que dentro de los 90 días el compromiso de ingreso de mercadería. La aduana va a generar un despacho, el cual ahí no termina la operatoria. Hay que presentar el despacho en el banco, hay que presentar las instrucciones en el banco. Siempre nominar al Banco Galicia para seguimiento de esas importaciones. En caso de que el seguimiento de esos despachos lo tenga otro banco, hay que hacer un trámite administrativo en la otra entidad para solicitarle o que nos cedan el despacho o que nos lo certifiquen. Ahí es importante tener esto en cuenta, estos plazos. Cuando no es de Banco Galicia puede demorar un poco más, para que nosotros informemos al central y ahí recién el anticipo está cumplido, no con la nacionalización de la mercadería. Déjame decir, Pablo, ahí que cuando nosotros repasamos las bases
el Banco Galicia tiene una posición importante dentro de lo que es el comercio exterior y los cobros y los pagos. Y muchas veces nos encontramos con clientes que tienen una cantidad de anticipos pagados y todo hace suponer que los despachos que tiene también bajo seguimiento del banco jugarían con esos pagos. Hemos preguntas del tipo de por qué no los cruzamos directamente. Y la verdad que estaría bueno en un punto poder hacer algo de ese tipo, pero el Banco Central lo que nos pide es que haya una instrucción expresa del cliente. En consecuencia, lo que podemos hacer es, si se quiere mostrar esta problemática, tratar de ayudarlos y acompañarlos, disponibilizar herramientas digitales, pero hay un evento que tiene que suceder, que es la instrucción por parte del cliente al banco para hacer el match entre ese despacho a plaza y ese pago anticipado. Esto nos pone en una situación mucho más ventajosa desde el punto de vista del flujo de los pagos. Ahora vamos a hablar algo del flujo de pagos, pero además desde el punto de vista regulatorio. La realidad es que tener todo eso al día en un contexto tan desafiante desde el punto de vista del mercado cambiario, como el que vemos en los diarios todos los días, es clave que este tipo de pagos anticipados no generen ninguna duda, se puedan resolver. Y me sumo a algo que dijo Pablo recién, es que en general este es el caminito feliz, pero si hubiera alguna situación anómala, quebró el señor de afuera, estamos trayendo una importación de un país que tiene un control de cambios, hay un problema con el COVID, se cayó la mercadería al medio del mar, digo, cualquiera de esas situaciones está contemplada en la norma cambiaria y hay una solución. Digo, cualquiera de esas situaciones tiene una solución. Aún si el señor de afuera se fugó con la plata, hay maneras de encuadrar esto. Con intervención del Banco Central, sin intervención del Banco Central. En muchos de los casos el banco directamente, contando con la documentación de respaldo, puede avanzar con la regularización de estos pagos. Pero digo, la verdad que la idea más potente que si se quiere queremos instalar es, en todos los casos tiene solución el tema de tener anticipos o pagos vista sin regularizar. Si es por el despacho, genial, pero si no tuvieran el despacho, también hay que pedir una prórroga, hay que plantearle al banco cuál es la situación que sucedió, pero es muy importante que consulten la página que mencionó recién Pablo para ver su stock de pagos anticipados y de ahí encontrar una solución. Pero digo, es un poco la idea fuerza que queremos instalar. Así que nada, Pablo, que quería mencionar eso, me parece en línea con lo que estabas planteando vos, porque me parece importante esto de que haya stocks lo más limpios posible. Solo para tener una idea, nosotros tenemos casi 5.000 pagos anticipados, que en muchos casos vemos que requieren de un trámite administrativo, y no mucho más que eso. Digo, la invitación es a tener prolijos los registros. Esto no parece ser algo que vaya a caducar en el corto plazo, parece más bien algo que vino para quedarse por varios años. En consecuencia, poder atajarlo, entre comillas, y tenerlo prolijo desde el comienzo, piensen que esto es algo que tiene un año recién, es súper importante. Nosotros tenemos la experiencia del control de cambios anterior, en la que durante los primeros años era un tema que no se tenía muy en cuenta y en algún momento se puso más complicado el asunto y era difícil remontar los años anteriores. Así que un poco ahí es importante destacar, Robert, también que no solo están los pagos anticipados en la página, sino también los despachos para poder ver con el proveedor correspondiente. Ahí ese control se puede hacer y la realidad es estos MCD vencidos, como dijiste, después ahora en un ratito seguramente lo vamos a comentar, o vencidos o próximos a vencer, ocupan un cupo para poder realizar nuevos pagos y es importante que eso esté al día para que la operatoria habitual de la empresa no tenga una demora o no tenga un inconveniente que quizás sea necesario. Sí, ahí Pablo, mencionar que la limitación, tanto por MCDs vencidos como por MCDs que tienen cupo ocupado, no es solo para Banco Galicia. Digo, todos los bancos cuando vamos a pagar un nuevo anticipo, lo que hacemos es consultar servicios que nos provee Banco Central y ahí lo que vemos es si el récord importador está ok
y vemos si hay MCD vencidos, pero en todo el sistema. O sea, si en el banco de enfrente ustedes tuvieran un MCD vencido, la invitación es lo mismo. Traten de regularizarlo por el tema de cupo y por el tema de la imposibilidad que se les va a generar a partir del día 90 para pagar nuevos anticipos. Así que es un tema más sistémico y nos parecía que estaba bueno instalar este concepto. Y ahora, antes de ir al espacio de preguntas, quizás es un poco importante algún recordatorio de lo que va a estar pasando la semana que viene con lo que es la declaración de pasivos con el exterior. Como todos saben, la 6401 declara los activos y pasivos que tenemos con el exterior y se declara de manera trimestral, con un plazo de declaración al final del trimestre. La semana que viene van a estar venciendo estos plazos y va a estar la obligatoriedad de la presentación de la 6401. Acá es importante, si bien en los pagos anticipados con código B05 no tenemos un pasivo, sí lo tenemos cuando pagamos mercadería embarcada, ya que el compromiso de pago muchas veces surge a partir del embarque y ese pasivo tiene que estar declarado para poder acceder. La semana que viene, de lunes a viernes, van a estar venciendo según la finalización de los quit de las empresas, 0 y 1 el lunes, 2 y 3, ahí está todo el cronograma. Y a partir de las nuevas normativas surgió la presentación de algunas documentaciones que está bueno también recordar, que siempre al momento de pagar sin registro aduanero tiene que estar la CIMI en estado de salida, que la CIMI son 2 documentos para demostrar esto. Uno tiene formato de despacho en el cual se declara un número de CIMI y se verifica la mercadería por la cual se está abonando. Como este documento no indica en qué estado se encuentra la CIMI, si en proceso, observado o en salida, es necesario presentar la pantalla del sistema MOA, que se encuentra desde la página de AFIP, en mis operaciones aduaneras, en el cual se verifica el estado de esta CIMI y la fecha de salida. Para poder acceder al mercado, el Banco Central nos exige contar con esa documentación. Acá hagamos una salvedad porque muchas empresas que operan con courier se vieron asustadas quizás en ese momento cuando salió la normativa, a través de una declaración jurada indicando que va a ser nacionalizada con courier. Esta documentación no es exigible porque las CIMIs no aplican a courier. Sí hay que tener en cuenta que si presentamos esta declaración jurada, al momento de regularizar no va a poder ser nunca con un despacho, porque ahí sí esa inconsistencia se determina. Y otra de las cosas que surgió en las nuevas normativas es la información al Banco Central para pagos mayores a $50.000 con anterioridad. Para realizar un pago el día miércoles mayor a $50.000, que no tiene que ser solo por operación, sino la suma de todas las operaciones que se realicen en el mercado van a superar ese monto por quit, tiene que ser informado a partir del lunes al Banco Central. Estas 48 horas hábiles lo que nos permiten es informar y poder acceder, pero también está bueno saber que si se informa el lunes para pagar el miércoles hay que pagar. Si no se paga el miércoles, no es que se puede pagar el lunes, total, yo ya le informé. Hay que hacer de nuevo el caminito de las 48 horas para informar esta operación. La ventana de tiempo solo queda disponible durante las horas que funciona el mercado de cambios para el día en el que se hizo el pedido. Es algo que a los bancos realmente y a los clientes fundamentalmente es algo muy específico, que no admite casi errores, ¿no? Ahí lo que le estamos pidiendo a nuestros clientes es que traten de presentar la documentación 48 horas antes para que en caso de que haya algún tipo de discrepancia, inconsistencia, pedido adicional que haya que realizar para completar el legajo, tengamos un espacio de tiempo para poder hacerlo. Pero siempre sabiendo que ahora la vida promedio de una operación se hace un poquito más larga. ¿Te parece ver algunas de las preguntas que fueron levantando, Robert? Así podemos disipar y en caso de ver que sea necesario armar un espacio más acotado para sacarlos de las dudas. Te voy a hacer, Pablo, te voy a ir leyendo las preguntas que nos fueron llegando. Y la primera es de Raúl
y nos pregunta cómo gestionar una prórroga cuando el fabricante del exterior se retrasa en el envío de la mercadería y pone como ejemplo la pandemia mundial. Digo, ¿cuál sería la documentación específica que habría que presentar? Acá la documentación que hay que presentar es la declaración jurada del cliente, de nuestro cliente, indicando los motivos y el plazo de extensión del plazo, y toda esa documentación que demuestre que el proveedor se demoró por el caso del COVID. Mails, carta del proveedor, algún intercambio de información con parte del proveedor en la cual me hace saber a mí la demora que está teniendo. Digamos ahí, Pablo, que conociendo cómo opera el mercado, nosotros tratamos de ser lo suficientemente contemplativos con este tipo de situaciones, entendiendo que es una pandemia que es de dominio público. Digo, no vamos a pedir el certificado médico del director de la compañía. Digo, la realidad es que con la documentación intercambiada nos resulta razón suficiente como para poder extender una prórroga. Ahí te voy a hacer una segunda pregunta que nos hace Jorge, que es, quisiera saber si aún está disponible la baja de saldo sin justificar hasta 10.000. Entiendo que en algún momento lo mencionaste, si querés extenderte un poquito más sobre eso. Está disponible. Acá está bueno aclarar que todas esas declaraciones juradas se encuentran en la página comex.bancogalicia.com.ar. Son declaraciones juradas ya armadas para que el cliente solo complete los datos relacionados a la operación y no se ponga a redactar cosas que le llevarán tiempo y no corresponderían. Sí es bueno llevar este control. Nosotros podemos llevar el control de la utilización dentro del banco, no dentro de todos los bancos de plaza. Eso es bueno que lo sepan y que en caso de superarlo, el Banco Central nos lo hace saber y no es posible regularizar esa operación. Ahí repaso rapidito la pregunta de Beatriz, que creo que está en el mismo sentido, preguntando si hay un monto mínimo para no demostrar ingreso aduanero. Bueno, es esto que acabas de responder. Te voy a hacer una más, que nos hace Abregú, que es, estoy trayendo por courier últimamente, y el courier declara de flete aproximadamente $100, pero en realidad me cobra 600, por lo que nunca me coinciden los valores totales. Digo, acá parecería haber un tema de facturación por parte del courier. Sí. Ahí dejar aclarar, como banco siempre podemos regularizar por hasta el monto facturado y demostrado de nacionalización de ingresos de mercadería. Se contempla el FOB y el flete. Si se abonó de más, quizás es recomendable utilizar este waiver de los $10.000 que estuvimos hablando recién por la diferencia que no se puede mostrar, pero solo se puede aplicar hasta el monto de nacionalización de mercadería. Ok. Teníamos alguna pregunta más relacionada con la liquidación que reciben los clientes al momento de efectuar el pago anticipado y al momento de hacer la aplicación. Ahí, Pablo, si los querés contar dónde está la tabla de comisiones, etcétera. Lo que es las comisiones para todo tipo de operatorias se encuentran también publicadas en lo que es Galicia Comex. Es importante entrar y verificar, conocer qué costos tiene cada operatoria que vamos a realizar para no sorprendernos al momento del débito, ya que hay veces que está todo publicado. Por norma del Banco Central tiene que estar todo publicado y está todo publicado en la página, así que está bueno saber. Te hago una más, que es de Cecilia, que nos pregunta en línea con esto que mencionaste. Si hago un anticipo declarando que es courier, y luego cuando ingresa queda retenido y se genera un despacho. ¿Cómo hago la aplicación del anticipo? Ahí es importante que cuando vamos a demostrar la nacionalización de la mercadería, aclaremos que si bien muchas veces lo que pasa es que cuando viene la mercadería, ciertos controles administrativos lo que generan es que se genera un despacho de importación. Ahí va a haber una inconsistencia entre lo que se declaró y entendiendo siempre que esto fue por estas causas, hay que presentar el despacho de importación, una declaración jurada indicando que la CIMI fue declarada y van a tener que tener la CIMI en estado de salida para ese momento. Ok, perfecto. Te hago una
nos están llegando bastantes preguntas. Ahora llegó una de Lucio Gabriel Mainero, que dice, ¿qué tiempo suele tardar, una vez presentada la documentación, la extensión del plazo, en materializarse la prórroga? Acá es importante saber que una vez que nosotros recibimos la documentación, al procesarlo no es que automáticamente se actualiza en todo el sistema bancario, sino que se informa al Banco Central. La validación de ese Banco Central suele demorar hasta 72 horas desde el momento del proceso para liberar la operación. Acá una pregunta que no sé si está, pero es importante declarar, es que la prórroga no tiene por qué ser otorgada antes del vencimiento. Si la operación lleva un plazo vencido, siempre que la extensión del plazo se encuentre dentro del plazo de vigencia, se puede otorgar. Ok. Acá hay una pregunta de Ricardo Ariel vinculada con lo de los 50.000 que recién hablabas, Pablo. Y Ricardo nos pregunta si sumando dos deudas da más de 50.000, pero están en bancos distintos, ¿en cuál de los dos bancos se presenta la solicitud? Y en ese caso, dale. No, en ese caso siempre el Banco Central lo que pide es que se centralice el pedido de cupo en un banco para después poder cursar las operaciones por el banco que uno elija. En general, la situación es que quien pide el cupo es quien hace la operación de cambio. Pero hay situaciones como las que menciona Ricardo, en las cuales hay un banco que compila el cupo y ese banco lo que hace es extender algún tipo de certificación, mail, aviso al banco que va a hacer la operación de cambio para decirle que el cupo ya está pedido. En nuestro caso lo que hacemos es, cuando no somos quienes pedimos el cupo para hacer la operación de cambio, pedimos como mínimo un mail del banco, con un dominio del banco que pidió el cupo, para poder acceder al mercado de cambio. La recomendación es, si hubiera justo el mismo día dos operaciones que suman más de ese importe, es inevitable hacer algo de este tipo. En general, son casos muy, muy específicos, pero de darse, el manejo es este. Un banco pide el cupo y extiende a los bancos que acceden al mercado las certificaciones que sean necesarias. Nosotros con un mail con el dominio del banco que pidió el cupo estamos bien. Hay otros bancos que piden una certificación por vía del sistema SWIFT. Digo, cualquiera de las situaciones está bien. Te voy a hacer alguna más, Pablo. Esta vinculada... se están preguntando, Ana nos pregunta qué se debe presentar al banco cuando los despachos quedan vigentes por saldos inmateriales. Entiendo que es lo que respondiste por los 10.000. Después hay algunas preguntas sobre la 6401, que es todo un mundo en sí mismo. Ahí la invitación es, y reforzando esto que decíamos al arranque, hay un espacio luego de esto donde nos gustaría que nos dejen sus opiniones, y ahí va a haber un lugar para ver si tienen alguna sugerencia para hacernos. Está bueno que si hay espacio para armar algo de la 6401, que es un tema en sí mismo, nos lo hagan saber y hagamos un espacio específico, porque la verdad que tiene muchos ribetes la 6401, así que la invitación es a que nos dejen ese pedido en este espacio, como decíamos recién. Tengo una pregunta de Carlos, que dice, yo hago pagos con código B07 y tengo pagos efectuados antes de la exigencia de la CIMI aprobada. Y a los 90 días no pude despachar por no haber sido aprobada la salida. Es decir, pagó sin la exigencia de la CIMI y ahora lo que parecería es que los 90 días por alguna situación no se pudo nacionalizar. Ese es otro de los motivos por los cuales el banco está autorizado a poder dar una prórroga, siempre que ahí la documentación que se va a exigir para poder otorgar esta prórroga es demostrar el trámite de la CIMI y que la CIMI en sí, si bien tiene un plazo determinado para el otorgamiento, está dentro de los plazos. No sería ajena a la voluntad si estoy pidiendo la prórroga con la CIMI solicitada un día antes del vencimiento de la nacionalización de la mercadería. Ok. Y ahí, Pablo, te hago una última pregunta. Dos más ahí.
Rogelio nos pregunta, para cumplimentar una carga con guía courier, el banco está pidiendo la factura y él lo que nos pregunta es de dónde puede obtenerla, dado que él no la recibe, lo que recibe es una destinación. En la destinación simplificada igualmente indica el número de guía, el número de factura courier y se verifica en esta destinación simplificada lo que es la nacionalización de la mercadería. O sea que nosotros lo que controlamos sobre la factura courier es los montos por los cuales se nacionalizó la mercadería. En esta destinación está detallado, así que con esa documentación es suficiente como para poder regularizar. Ahí, Pablo, te voy a hacer una pregunta que nos hace Noelia, que dice, ¿cómo se puede obtener la información de los anticipos pendientes de afectación? Voy a volver para atrás en la presentación, perdón por la desprolijidad, pero me parece que está bueno. Ahí está. Acá, una vez que ingresamos a Office Banking, en la solapa de comercio exterior, hoy se encuentra una nueva solapa que dice seguimientos e importaciones, y va a haber una nueva solapa que indica despachos y MSD. En la de MSD se puede filtrar por fechas de pago, y ahí al exportarlo en Excel se va a indicar a qué proveedor se le pagó, cuándo fue el pago, la fecha de vencimiento de este MSD. Está bueno tenerlo presente eso, junto con los despachos y poder ver qué operaciones ya estoy en condiciones de poder regularizar. Bueno, te hago una más. Pablo, están buenas las preguntas, me parece que vale la pena extenderse un poquito más en el espacio de preguntas. Nos pregunta Cecilia, ¿cómo se pide la prórroga de una CIMI? Eso es ¿Ustedes tienen algún instructivo? Porque dice que nos comenta que tiene una CIMI en estado de salida y ya pasó un mes sin poder realizar el anticipo por no poder regularizar un despacho anterior al 1 del 11, por lo cual será imposible traer la mercadería en los 60 días restantes. Pero ya lo que precisa es extender el plazo de una CIMI. Sí, acá eso no lo emite el banco. Los vencimientos de las CIMIs no los emite el banco. Eso yo les recomiendo que lo vean con su despachante. Hasta 180 días tengo entendido que se otorga rápidamente la CIMI, y posterior a esos 180 días debería realizarse una nueva CIMI. Muchas veces lo que va a pasar en algunos casos, por ejemplo, en lo que son los B12, que son pagos de bienes de capital, que tienen un plazo de 270 días, cuando la CIMI por sí tiene una vida útil de 180, es que van a pagar contra una CIMI y la nacionalización va a ser con otra. Acá es importante hablar con el despachante, y esto se puede detallar, que la segunda CIMI es la continuación de la primera, para que quede todo el caminito de que el pago se realizó con una CIMI y la nacionalización se realizó con otra. Ahí también, sumado a lo que plantea Pablo, que está muy bien, la invitación es si podés contactar a tu oficial de comercio exterior o contactarte con Pablo mismo para ver qué fue lo que pasó con ese anticipo que no se puede regularizar, a ver si no le podemos encontrar alguna vuelta que te permita desbloquear esa situación, que entiendo que es la que origina toda la demora. Después, bueno, Fernando nos preguntaba que repitamos la dirección en la página donde podemos chequear. Está en pantalla. Después igual esto se los compartimos. Acá nos pregunta Débora, presenté la documentación para regularizar 2 operaciones vencidas. ¿Cómo puedo ver en la web si adeudo algo más o si está en evaluación? Ahí vamos a spoilear algo que me parece que está bueno. Dale. Dentro de los próximos días estamos ya realizando las pruebas. Lo que se va a encontrar es un tracking de la documentación que presentamos. Así como cuando realizamos un pago podemos ver en qué situación está. Decidimos salir sin este tracking para poder facilitarles esta posibilidad, pero se está trabajando en activar un tracking de la documentación presentada. Una vez que presentemos la documentación, se va a verificar mediante esta misma página en qué situación se encuentra esa documentación. Si presentó alguna discrepancia por falta de documentación o si mismo ya fue regularizada. Y acá está bueno también, uno de los puntos que levantamos, es que a través de Office Banking lo que vamos a poder ver es si tenemos demora por quit en el Banco Central, en cualquier banco de plaza. Por ende, si presentamos la documentación y fue regularizada, dentro de las 72 horas, cuando chequeemos por esta posibilidad, el quit debería estar liberado por esa operación.
Te hago una más, Pablo. Gerardo nos pregunta, tengo un saldo realizado por otro banco de un anticipo, parecería que hay un anticipo pendiente en otro banco, pero el despacho lo tiene Banco Galicia. Y ahí nos pregunta qué debo pedir al otro banco y cómo. En realidad Ahí sería... nos tienen que pedir a nosotros. Nosotros tenemos el seguimiento de ese despacho. Ahí, como les comentaba antes, hay dos posibilidades. Una es la cesión del despacho, en la cual yo, Banco Galicia, le digo al banco N que a partir de ese momento va a tener el seguimiento de ese despacho. El otro banco me lo tiene que aceptar. Este trámite también es un poco más demorado en tiempo que la certificación, que en sí lo que presentan acá son la solicitud el punto de la norma, no me quiero poner muy específico, es el 1014, y todos estos formularios están en Galicia Office, tanto el de cesión como el de certificación. Es importante saber que en el de cesión solamente hay que presentar el formulario y en caso de que el despacho sea anterior al 1 de noviembre de 2019, como comentamos antes, tiene que estar la declaración jurada. Y en el caso de la certificación, lo que hay que presentar es toda la documentación correspondiente a la regularización del pago, como si el MCD estuviera acá. Nosotros ahí, vía SWIFT, lo que le informamos al otro banco es que un pedazo de nuestro despacho lo pueden aplicar a su MCD de manera muy... Está claro, está muy claro, Pablo. Te hago una más, que me parece que es una pregunta que abordamos medio lateralmente. Carolina nos pregunta qué pasa si tengo un despacho con pago diferido, pero finalmente y al cabo de un tiempo cancelo esa deuda desde el exterior. Nos pregunta cómo cancela ese despacho. Bien. El código de concepto, ahí ya al tener la mercadería nacionalizada, no genera un MCD, pero sí se paga con el código B06, que es el pago de la deuda. Esta está alcanzada por la 6401, así que si lo va a realizar en la próxima semana, tenga en cuenta de tener declarada esa deuda, pero no genera un... Si ese despacho, Carolina, vos lo sacaste del país, la mercadería, y finalmente decidís no acceder al mercado de cambios porque vas a pagar desde el exterior, lo único que nos tenés que traer a nosotros es una nota diciendo, este despacho, bájenlo, y hay toda una serie de cuestiones por las cuales vos podés, entre comillas, normalizar el saldo de ese despacho sin necesidad de acceder al mercado. Digo, igual déjame contarte que ahí, Pablo, corregime si estoy diciendo algo que no es, pero el central y las regulaciones son menos específicas sobre lo que tiene que ver con saldos de despacho. Casi que es una buena noticia para el Banco Central que vos decidas no acceder al mercado contra ese despacho. Pero sí está bueno, en línea con lo que decíamos antes, de tener todo prolijito, regularizado, impecable, que puedas acercarnos la documentación que permita registrar que vos el pago de ese despacho lo hiciste con fondos de libre disponibilidad que tenías en el exterior. Acá déjame declarar, Robert, que siempre lo que se hace el seguimiento y lo que hace hincapié en central es en el control de las cosas que salen de Argentina. En importación salen las divisas, por ende se genera el MCD, y en exportación sale la mercadería, por eso el seguimiento se hace sobre los permisos de embarque. Bueno, tratamos de abordar las preguntas más representativas, había algunas que por ahí eran un poco parecidas. Estamos a disposición para cualquier otra consulta que haya, como les decía antes, tenemos ahí algunos canales habilitados, el OFEX fundamentalmente y los middle office del equipo de operaciones. La invitación de vuelta es a que nos puedan dar su opinión y feedback en lo que sigue, que es una encuesta. Y Pablo, ¿algo más para agregar? Agradecerles el tiempo y como dije antes, estamos acá para acompañarlos en todo este proceso, ya sea para una operación desde lo más simple hasta una situación extremadamente extraordinaria, en la cual vamos a acompañarlo y vamos a ayudarlo en toda su operatoria. Bueno, muchísimas gracias. En la encuesta que sigue, tu opinión nos importa mucho para poder mejorar, así que, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.